Buenos días, nos encontramos aquí con otro capítulo más de Juventud Caótica. En este caso les hablaremos acerca de la presión social. Esto se presenta más en los jóvenes. Los amigos y compañeros de clases ejercen una gran presión social a estas edades. Las presiones sociales más comunes en la adolescencia incluyen el consumo de drogas, alcohol y tabaco, robar, el bullying y actividades sexuales. Algunos adolescentes ceden a la presión y tienden a cambiar su comportamiento porque quieren ser aceptados por sus compañeros o amigos. La presión social puede ejercer su influencia en la toma de decisiones o en sus actos. Como sabemos, la presión social es una de las tantas problemáticas a las que nos enfrentamos durante la adolescencia, y es que durante este periodo es natural que durante esta fase queramos gustarle a los demás, teniendo así el deseo intenso de encajar en algún grupo de personas. Es muy frecuente que normalmente sean en su gran mayoría los amigos y compañeros de clase que nos rodean quienes ejerzan este tipo de presiones a estas edades. Normalmente cuando somos jóvenes sentimos la necesidad de formar parte de algún grupo, ya sea de un grupo de amigos o un grupo con alguna cultura más influyente, algún grupo que le guste algún tipo de música, un tipo de deporte, etcétera. Como sabemos, los jóvenes a lo largo del periodo de la pubertad vamos formando nuestras opiniones acerca de cómo funciona y se mueve el mundo, por lo que surgen distintos puntos de vista sobre ciertos temas, posiciones políticas, ideales, etc. El pensamiento va evolucionando durante esta etapa y como resultado de esto, los jóvenes podemos llegar a tener opiniones muy diferentes los unos con los otros o incluso a tener opiniones un poco ridículas, ideas un poco ridículas, que esto al tiempo va evolucionando con la necesidad de pertenencia, lo cual hace que los adolescentes tengan que escoger entre decir lo que piensan y lo que opinan o tratar de cambiar lo que sienten con tal de encajar y ser aceptados y quedar bien con los demás, que normalmente esto es lo más habitual que tienden a hacer. En otras palabras, podríamos decir que los adolescentes, por miedo a ser rechazados, dejan de lado sus convicciones o sus ideales, su forma de pensar, para pertenecer o ser aceptados por un grupo social. Y bueno, cabe decir que no son pocas las ocasiones en las que los jóvenes adoptan por completo los ideales de un grupo y acaban sintiéndose bien con ellos, o incluso hay también el otro lado de la moneda, que es en donde los jóvenes ocultan lo que sienten por miedo a que no sean aceptados socialmente, hacen creer que tienen ideales que son iguales o parecidos a los de los demás, sin embargo estos no se sienten conformes o completamente cómodos con ello. La presión social se sufre debido a distintas causas. Es muy importante que tú puedas identificarlas, que sepas cuáles son estas diferentes causas para que puedas saber qué es lo que debes superar o tratar en tu personalidad. Entre las causas más comunes que lleva a una persona a ceder ante la presión social, se puede mencionar el hecho de sentirse rechazado. Este sentimiento puede hacer que caigas en la presión social, ya que estarás dispuesto a cumplir las exigencias de otras personas o de algún grupo para sentir que eres aceptado. El miedo a sufrir de algún abuso también lleva a una persona a ser manipulada. Es así como cae en la presión social y se comporta de acuerdo a lo que otros esperan y no se expresan de la manera en que ellos mismos quisieran, y se dejan llevar por las influencias de las otras personas. La inseguridad y ansiedad por pertenecer a un grupo social es otra de las causas, y esto puede ocurrir por carencia de afecto y el querer formar parte de un núcleo amistoso o algún otro. Se puede establecer entonces que la principal causa de la presión social es el miedo al rechazo, miedo a no tener amigos, pero lo que más sucede es el miedo a estar solo y sentir que no encajas con las personas que te rodean. Otra de las causas es la inseguridad personal. Este es un estado en el que no somos capaces de confiar en nosotros mismos. Existe mucha desconfianza.
No nos creemos que tenemos ciertas habilidades, que somos capaces de hacer algo, y esto tiende a que una persona se vuelva tímida o también empiece a tener inseguridades. El complejo de inferioridad también es otra de las causas. Muestran un comportamiento en el que se siente una baja autoestima y muchas veces se llegan a comparar con las demás, se llegan a sentir menos y pensar que pueden ser rechazados por los demás. En muchas ocasiones, la presión social puede llegar a convertirse en un problema, de esta forma dando lugar al bullying y algunos trastornos en la personalidad de quien lo sufre. Por eso mismo es necesario que se tomen las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones. La presión social es una fuerza poderosa que puede influir en nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. Veamos algunas de las consecuencias más comunes que pueden surgir como resultado de esta presión. Primero está la conformidad, que nos puede llevar a conformarnos con las normas y expectativas de nuestro entorno, incluso si no estamos de acuerdo con ella. Otra consecuencia es el estrés y la ansiedad, pues sentirse presionadas por las expectativas sociales puede generar altos niveles de estrés y ansiedad. La necesidad de cumplir con ciertos estándares o comportamientos puede generar tensiones constantes y preocupaciones sobre cómo somos percibidos por los demás. Seguido de eso tenemos la baja autoestima. Si no cumplen con las ideas o expectativas sociales, pueden experimentar una disminución en su autoestima, la comparación constante con los demás y la sensación de no ser suficientes pueden llevar a sentimientos de inadecuación y la disminución de la confianza en ellos mismos. También está la exclusión social. Aquellos que no se ajustan a las normas o expectativas sociales pueden enfrentar la exclusión o el rechazo por parte de los demás. Si bien estas son algunas de las consecuencias más comunes de la presión social, es importante recordar que no todas las consecuencias son negativas. La presión social también puede motivarnos a alcanzar nuestras metas personales, fomentar comportamientos positivos o promover cambios sociales beneficiosos. Como lo mencionaron mis compañeros, la presión social es algo que se manifiesta mucho durante la adolescencia y que se encuentra presente pues en muchos entornos, por lo cual es muy importante que aprendamos estrategias o que fundamentemos bases que puedan ayudarnos cuando nos encontremos en alguna situación de este tipo. Esto para que evitemos exponernos a ceder ante la presión social sobre alguna cosa o sobre algo. Así que algunas de las estrategias que podemos utilizar para esto son las siguientes. Lo primero, aprender a decir que no. Esto nos va a ayudar mucho a que no aceptemos o que por lástima o por presión social o por algún otro sentimiento terminemos accediendo a hacer algo que no queramos. Lo próximo, evitar los pensamientos negativos. Si alguna persona comienza a ejercer algún tipo de presión sobre ti, tienes que tratar de evitar lo menos posible los pensamientos negativos. Lo próximo es trabajar en frases potenciadoras, frases que te ayuden a sentirte bien contigo mismo y a no querer buscar encajar con los demás. Y lo otro es vencer creencias limitantes, que no porque alguna persona te presione a creer en algo, tú te limites solo a eso, sino que tú tengas un propio criterio, una propia ideología y que tú crees tu propia forma de pensar. Sería todo por el capítulo de hoy. Nos vemos hasta la próxima, en donde les hablaremos de otros temas relacionados con los adolescentes.